Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a otro podcast de materiales. Donde descubrirás lo mejor de la ingeniería de materiales. Yo soy Jaime, doctor en Ingeniería de Materiales y profesor e investigador en la Universidad Politécnica de Madrid. Y yo soy Aida, ingeniera aeroespacial especializada en materiales y actualmente doctorando en Ingeniería de Materiales en la Universidad Politécnica de Madrid y en el CSIC. En nuestro anterior episodio tuvimos a Nuria Martín Piris, que nos habló sobre materiales aeroespaciales y la verdad que fue una maravilla. Fue una maravilla y nos quedamos con ganas de más, ya que no nos dio tiempo a realizarle todas las preguntas que habíamos programado. Así que bueno, si no lo habéis visto, ya sabéis, Materiales UPM, tenéis que ir a verlo. Hoy tenemos con nosotros a Javier Martínez Rodrigo y bueno, para nosotros es un placer contar hoy con él, porque Aida va a contar cuál es su perfil. Sí, voy a introducir un poco a Javier, para los que no lo conozcáis. Javier es el actual director del Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, ISOM. Es doctor en física por la Universidad de Valladolid, con un postdoctorado en la Universidad de Berkeley en los Estados Unidos, y está especializado en materiales semiconductores, en nanomateriales y en microscopía de fuerza atómica, AFM. ¿Qué tal, Javier? Bueno, encantado. Muchísimas gracias por invitarme, Aida y Jaime, y estoy dispuesta a ver qué me preguntáis. Espero que sean fáciles las preguntas. Pues vamos allá. Empezamos con una facililla. ¿Cómo te decidiste, cómo comenzaste a estudiar ingeniería de materiales? Bueno, yo en realidad, en mi época, uno ya va teniendo una cierta edad, pues no había ingeniería de materiales. Sí que me hubiera gustado estudiar ingeniería de materiales, pero realmente lo que había era física, lo más parecido. Entonces elegí física porque desde pequeño era un poco trasto y me gustaba abrir cualquier cámara de fotos, cualquier radio, quitar los componentes, ver que eran cosas verdes, esas cosas negras que había, volverlo a montar. Y claro, luego nunca funcionaba, pero bueno, siempre sobraban piezas, pero bueno, ese inicio así de pequeño, pues al final tenías curiosidad de cómo funcionaban las cosas, qué materiales había y qué es lo que había en su interior que hacía que luego esas máquinas funcionasen. Entonces, luego, posteriormente, hice un doctorado en físicas, pero luego en la Universidad Politécnica de Madrid me ofrecieron el poder dar docencia en ingeniería de materiales y ahí sí que vi una gran oportunidad. Fui de los primeros en apuntarme porque realmente es una carrera que te explica todos los fundamentos o todas las aplicaciones de todos los materiales que existen a nivel mundial. Y claro, hay que darse cuenta que todo funciona gracias a un material que luego, transformado de una determinada manera, pues realiza unas funciones. O sea que al final con la ingeniería pudiste descubrir cómo funciona gran parte del mundo. Sí, física es más, la teoría. También hay física aplicada en distintos campos y hay algunas ramas muy aplicadas de electrónica, o bueno, hay gente que estudia física de partículas, son los aceleradores, pero realmente con ingeniería es resolver un problema que necesita la humanidad, resolver problemas que nos permiten vivir mejor. Entonces, casi es hasta bueno combinar las dos cosas. Sí, entender un poco la teoría, los elementos por qué funcionan las cosas, y el ingeniero es el que aplica esos conocimientos de por qué funcionan las cosas en algo práctico. O bueno, hace más cosas, pero realmente es importante llegar también a un producto, a una aplicación. Pero bueno, aún así, ya en tu doctorado y postdoctorado ya estaba enfocado también un poco a los materiales. Sí. Entonces ya tenías un bagaje de una física bastante aplicada. Sí. Mi doctorado fue una mezcla entre la Universidad de Valladolid y estancias en Italia, en la Universidad de Pisa y en Bolonia, y eran unos materiales para hacer sensores de gases. Entonces, sí que tenías que hacer unos materiales, o bien unos óxidos metálicos o bien unos polímeros. Esos reaccionaban con moléculas de aire y detectaban un gas. Se podían aplicar, pues, por ejemplo, a vinos, aceites, a hacer una nariz electrónica. Entonces, interesante.
También era gracioso porque luego nadie se te quería sentar al lado en el autobús porque olías a pescado, porque había unos sensores, también había algún proyecto de Joder. buscar sensores que detectaran cómo el pescado se pasaba de bueno a malo. Bueno, Entonces, la vida tiene dura sus- del estudiante de doctorado. tiene sus desventajas, así. Pero luego se estudiaron jabones y olía bien. Y bueno, Bueno, a lo largo del podcast te vamos a ir preguntando por lo que ha sido tu investigación e intentando entrar un poco en todos los temas, qué aplicación tiene en la vida real, para que quienes nos estén oyendo entiendan la importancia de investigar bueno, pues en transistores, chips, en técnicas para poder trabajar a estas escalas. Entonces, ¿te imaginabas llegar a este punto de estar en la frontera de los materiales? Bueno, a ver, uno nunca sabe dónde va a parar en la vida. O sea, uno tiene que trabajar poco a poco, día a día, y al final pues llegas hasta donde llegas. Pero la cuestión es que si tienes mucho interés y trabajas duro en algún tema, pues al final vas consiguiendo distintas cosas. Entonces, realmente pues sí que me gustaba lo de estudiar materiales, en cierta manera ser como científico, y al final pues eso es lo que te anima a estudiar una carrera como físicas o ingeniería de materiales. Si te sigue gustando la investigación, pues intentas hacer un doctorado. Si te sigue gustando después del doctorado, no tiras la toalla. El doctorado es una época dura, pero también muy satisfactoria. Y realmente, si te gusta la investigación después de un doctorado, quieres un postdoctorado. Entonces, sí, me fui a un muy buen sitio en Estados Unidos y al final, si te sigue gustando mucho la investigación, pues al final vas a estar en un buen laboratorio y puedes trabajar. Hoy en día, yo creo que en mi época siempre teníamos mucho miedo de, ay, no somos tan buenos como la gente en el extranjero, pero todo eso ha cambiado. O sea, lo bueno que tenéis toda la gente joven es que España en los últimos 40 años ha mejorado en ciencia una barbaridad. Obviamente nos falta más financiación, más dinero y algún equipamiento, pero ya no estamos tan lejos. Es como, yo creo, como los jugadores de antes de baloncesto, eso estaban en la ACB, y ahora veis que de todas partes del mundo están en la NBA, los mejores clubes, y son tan buenos o mejores que los americanos. Entonces, todo eso ha cambiado y es una gran oportunidad ahora de investigar, porque hay buenos laboratorios en España y encima todo el mundo que tenemos puede salir al extranjero porque está bien formado. Sí, y además en España se está fomentando mucho la internacionalización, entonces, bueno, vamos en el buen camino. Y bueno, como decimos en todos los episodios, podemos clasificar a los materiales en 3 grandes grupos, que serían estructurales, biológicos y funcionales. Bueno, biológicos, biomateriales. De materiales estructurales nos habló Nuria en el pasado episodio, y de biomateriales nos habló Fran Rojo en el primer podcast, y hoy tenemos a Javier para que nos cuente un poco de qué son esto de los materiales funcionales. Bueno, está bien esa división, pero Ya, a la sí. escala nanométrica todo al final se junta. Repito, ¿por qué? Porque hoy incluso hay gente que utiliza nanotubos de carbono o unas nanofibras para mejorar la resistencia de los cementos, o sea, del hormigón. Todos estos se hacen sensores nanométricos con materiales inorgánicos que luego detectan biomoléculas o tal, pero luego también en lo funcional, pues lo que se intenta es un material, transformarlo o aplicarlo para una función específica. Entonces, muchas veces está muy relacionada con la nanoelectrónica, microelectrónica u otras aplicaciones, pero es como que tienen una aplicación directa a una función específica. Claro, al final hay una clasificación, biomateriales estructurales, funcionales, y en funcionales has comentado nanomateriales. Al final tenemos que ir a escalas pequeñas, ¿no?, cuando hablamos de funcionales. Bueno, Bueno, nanomateriales lo hay en todos. Al final en materiales, en biomateriales también se usan nanopartículas.
Bueno, o sea, Sí, esto es la evolución de la tecnología. Normalmente, cuando uno mira la naturaleza, pues ve que hay hormigas, pero de un cierto tamaño, de unos milímetros, pero luego, claro, bajas a una célula, a un glóbulo rojo, 5 micras, pero si bajas, el ADN son 2 nanómetros. Entonces, si en la naturaleza hay cosas que funcionan muy pequeñas, pues la tecnología, lo que ha intentado el ser humano también es, ¿por qué no hacemos cosas muy pequeñas que tendrán su funcionalización o su función y las aplicamos? Entonces, cada vez un material nanoestructurado presenta unas propiedades mejores que un material en bulk, que se dice, o en genérico. Entonces, se están consiguiendo unos avances que luego se van a aplicar en la industria en 5 o 10 años, gracias a la nanotecnología. En tu perfil hemos hablado sobre microelectrónica. Entonces, haciendo una pequeña contextualización de estos conceptos importantes, materiales funcionales, nos gustaría preguntarte qué es la microelectrónica. Bueno, la microelectrónica es trabajar normalmente con semiconductores tipo 2, tipo silicio, tipo 3,5, arsenio de galio, fósforo de indio, etc. Realmente es conseguir hacer dispositivos del tamaño de una micra que permitan tener una respuesta eléctrica o una aplicación eléctrica. Eso es lo que es la microelectrónica. Pero también se hacen dispositivos, por ejemplo, lo que tiene un airbag tiene un dispositivo micro-nanomecánico. Son dispositivos que se activan muy rápido y por eso salta el airbag. O sea, son chips que nos permiten, han mejorado la vida de los seres humanos muchísimos desde los años 60, que se empezó a hacer los primeros circuitos integrados. Entonces, nos permiten muchas aplicaciones de todo tipo. Fíjate, al final los chips están por todas partes casi sin darnos cuenta. Has mencionado ahora la palabra semiconductor. ¿Podríamos hacer una breve introducción al concepto de qué es un semiconductor? Bueno, un semiconductor, o sea, hay 3 tipos de materiales que todo el mundo entenderá. Un metal es un conductor, un aislante es algo que no conduce la electricidad, y un semiconductor es justo lo que está entre medias, así. Pues tiene, dependiendo de unas condiciones, puede pasar o no dejar pasar la corriente eléctrica. Por si alguien lo quiere ver a una analogía, algo muy sencillo, pues es un grifo de agua. O sea, el grifo de agua está cerrado o está abierto. Y con la llave controlas el flujo. Pues eso es un transistor, es algo parecido en el cual se ha utilizado un semiconductor y puedes controlar el flujo de corriente eléctrica. Pasa, no pasa o pasa una cierta cantidad. Es ese tipo de materiales que nos permiten hacer. Pues me parece muy buena metáfora para la explicación de los semiconductores. Y bueno, ahora ya yendo un poco más a tu investigación, empezando por la microscopía de fuerza atómica, ¿cómo es eso de poder interactuar directamente con los átomos a escala atómica? Bueno, pues a ver, todo esto empezó en IBM Zúrich en los años 80, pues que claro, 2 investigadores, Rohrer y Robinin, intentaron ver pues, si realmente se podía ver átomos. Entonces, al final, 2 investigadores pues, consiguieron ver átomos de una forma muy sencilla. Era como un metal y encima como un alfiler, pero un alfiler muy fino. Entonces, claro, si tocabas los 2 metales, pues había paso de corriente. Lo sorprendente es que separaron ese punta o ese alfiler muy fino del metal, un nanómetro, 2 nanómetros, y vieron lo que era el efecto túnel. Entonces, gracias a ese estudio del efecto túnel, se pueden ver átomos. Eso es lo que se llama una técnica que es Scanner Tunneling Microscope, microscopía de efecto túnel, ¿vale? La FM fue posterior, en el 86 le dieron el premio Nobel de Física a estos investigadores, pues realmente lo que consiguieron es casi ver átomos con la punta de un microscopio de fuerzas atómicas, pero en eso ya podían ver átomos con cualquier material, ya no necesitaba una punta metálica y un sustrato metálico. Entonces, estos AFMs o estos STMs, que son un poco técnicas diferentes,
pues con STM, con el efecto túnel, en ultra alto vacío y buen vacío y baja temperatura, consiguen ver muy bien los átomos, incluso manipulables. Con AFM se consigue ver algo similar, es de bastante alta resolución, pero no necesitas ni vacío, ni ultra alto vacío, ni lo puedes ver en condiciones ambientales. Entonces, es más práctico a nivel industrial o a nivel de investigación una AFM, porque es más versátil. Y que se le llama de fuerzas atómicas porque su principio de funcionamiento en sí se basa de medir las fuerzas de interacción, ¿no? Sí. Entre la punta y los átomos. Lo has explicado muy bien, Aida. Realmente se estudia la fuerza de interacción entre esa punta, que suele ser muy afilada, igual solo el extremo último de la punta es entre 1 y 10 nanómetros, pues esa interacción con la materia que hay abajo. Estamos hablando de cosas muy pequeñas en la escala nanométrica. ¿Podríamos poner en contexto lo que es un nanómetro, quizás respecto a un átomo, un pelo, algo así que nos ayude a imaginarnos? Bueno, los pelos de Jaime son finos, igual son 70 micras, ¿vale? Ya los de Aida parecen más robustos, mejor pelo, pues es 100 micras. Entonces, claro, todo el mundo sabe lo que es un milímetro. Si dividimos ese milímetro por 10, o sea, una décima de milímetro, son 100 micras, es el pelo de Aida. Pues un nanómetro es 100.000 veces más pequeño que el pelo de Aida. O sea, es realmente mucho más pequeño. Si son 100 micras, pues es bajar una micra, es 10 a la menos 6, pues un nanómetro es 10 a la menos 9. Sería coger un pelo de Aida y partirlo 10.000 veces. 100.000. 100.000. Eso es un nanómetro. Y ahí tendríamos un nanómetro. Y un átomo está de 3 Armstrongs como mucho, que son 0,3 nanómetros. Por ejemplo, el átomo de silicio es 0,24 nanómetros. Nanómetros, O sea, 2,4. Ya. Por ejemplo, depende, cada átomo tiene un cierto diámetro. Entonces, Pero estamos en la escala de un nanómetro, digamos. sí, es como 1.000 millones de veces más pequeño que un metro. Increíble, increíble. Y con las técnicas AFM, de microscopio de fuerzas atómicas, microscopio de efecto túnel, podemos llegar a ver, a interaccionar con estas partículas tan pequeñas, ¿no? Los átomos. Sí, de hecho en clase nos ponías el ejemplo en IBM cuando movieron los átomos para poner el logo tal cual de IBM con el STM. ¿Y para qué sirven estas técnicas luego en el día a día o qué avances han permitido estas técnicas? Bueno, a ver, principalmente las técnicas estas empezaron como caracterización. Daros cuenta que todo el mundo, en el mundo normal, pues con tu ojo ves cosas de metros, así. Pues si tienes buena vista, pues ves 1 milímetro, etc. Pero por debajo necesitas nuevas técnicas. Antes había un microscopio óptico, pues estaba bien, podías ver cosas de hasta 10 micras o algo así, 1 micra. Pero claro, después de eso necesitas nuevas técnicas para conseguir ver cosas aún más pequeñas. Entonces aparecen fenómenos de longitud de onda, etcétera, y se tuvo que pasar a usar microscopios electrónicos. Ahí la fuente que es de electrones y eso te permite, tiene una longitud de onda diferente, te permite ver cosas más pequeñas, hasta del orden de 10 nanómetros, 100 nanómetros, etc. Si quieres más resolución tienes que ir a unos microscopios que se llaman de transmisión, microscopios de TEMS o microscopios de transmisión. Sí que puedes ver Armstrong, hasta 0,1 Armstrong se puede conseguir ver con esos microscopios. Pero claro, a veces el precio de esos equipos son 5 millones de euros o más, ¿vale? Y lo bueno de estas técnicas de AFM es que son más baratas, pero nos permiten ver cosas con bastante precisión de 1 nanómetro. Entonces, a veces no necesitas bajar tan abajo a 1 Armstrong, pero sí que hay muchos procesos, repito, la molécula del ADN, su diámetro es 2 nanómetros. Entonces, eso está muy relacionado con cómo somos, cosas de 2 nanómetros, hay muchas interacciones de moléculas bioquímicas, incluso daros cuenta que la trayectoria o el futuro de los semiconductores, de la industria de semiconductores, es tener
chips de 3 nanómetros en el 2030. Entonces, necesitas máquinas o equipos que te permitan ver ese mundo nanométrico, de 100 nanómetros para abajo. Entonces, fue de los primeros equipos que nos permitían ver fácilmente esos dispositivos, y encima, mientras un SEM, ahora han cambiado y han mejorado, pero antes los SEM solo te permitían ver una imagen en 2D, X y Y. En cambio, el AFM siempre era tridimensional, tenías X y Z, entonces podías ver la altura y todo. Y posteriormente estas técnicas han permitido también nanofabricar cosas. ¿Por qué? Porque se le puede aplicar un campo eléctrico al AFM y fabricar distintas estructuras. O se pueden incluso mover moléculas o tirar de una molécula, de una proteína, y estudiar, o incluso hay gente que usa la AFM para cosas médicas. Pues una célula tumoral es más rígida o menos rígida, y eso es lo que con una AFM puedes medir cómo esa célula pasa de estado bueno a estado cancerígeno o malo con una AFM. Entonces, tiene muchas aplicaciones, y para cada... se puede casi decir, pero siempre entre comillas, que para cada aplicación hay un AFM especial más para específico, esa aplicación. Porque en un inicio, igual cuando se creó el primer AFM, era más para obtener información topográfica, quizás a muy baja resolución. Sí. Pero, bueno, muy alta resolución, muy baja escala. Pero como has dicho, ahora ya se utiliza el AFM para obtener informaciones muy diversas, y hay diferentes técnicas que han surgido. Que en tu caso, por lo que hemos visto, estás más especializado en la nanolitografía. Sí. Si nos puedes contar un poquillo. Bueno, en qué la consiste. nanolitografía es una técnica en la cual tú usas estos instrumentos, estos microscopios de fuerzas atómicas, en las cuales tú puedes hacer cualquier diseño, cualquier escritura que quieras sobre un dispositivo, entonces, pero a la escala nanométrica. Entonces puedes hacer líneas, puedes hacer agujeros, puedes hacer cualquier motivo, y uno puede decir, bueno, pues bien, un arado de tierra, pero muy pequeño, ¿vale? Pero es que esos dispositivos, esas líneas que hacen muy pequeñas, luego lo puedes convertir en transistores, los puedes convertir en sensores, porque añades moléculas, las moléculas detectan el resto de superficie y les gusta más, por su interacción Van der Waals, van a la zona donde tú has modificado. Entonces, luego esas moléculas se pueden anclar con otras. Entonces, es como puedes... no un nanotaladro, pero es como una herramienta de nanofabricación. Es decir, puedes hacer muchas cosas y en función de esas luego tienen distintas aplicaciones. Entonces, claro, nadie tiene unas pinzas nanométricas, o bueno, hay otras técnicas que son así, se llaman pinzas ópticas, que es a través de óptica pues pueden coger una nanopartícula de poliestireno y controlar su fuerza, pero necesitas otra tecnología. Entonces esto es más sencillo, es con una punta, puedes escribir y puedes hacer incluso dispositivos de un quantum dot, un punto cuántico de un nanómetro. Tenemos, por ejemplo, la última adquisición, nadie lo tiene en España, es un nuevo equipo de Alemania, que es un nanofresadora, se llama. Eso es un AFM que, además de la punta, muy fina en su extremo, pues se puede calentar, se calienta mucho, y entonces ahí puedes hacer litografía nanométrica en 3D, con lo cual puedes hacer pasos de menos de un nanómetro, y es una nueva tecnología y que esperamos sacar nuevos dispositivos con ese equipo singular. Oye, pues muy interesantes, sin duda. Entiendo que, bueno, has comentado que podemos hacer transistores más pequeños, ¿no? Cuanto más pequeño sea el cincel, más pequeño va a ser el transistor. ¿Qué ventajas aporta hacer transistores más pequeños? Bueno, a ver, cuanto más pequeño puedes introducir más transistores en el mismo espacio de tiempo, en el mismo área. Eso es lo que se denomina desde los años 70 la ley de Moore, es decir, la industria microelectrónica vio que interesaba duplicar el número de transistores cada 2 años, cada 18 meses. Entonces, claro, eso significa que cada transistor tiene que ser más pequeño, y cuanto es más pequeño, pues metes más.
Os cuenta que al principio un Pentium o así tenía millones de transistores, ahora tiene 1000 millones de transistores. Inteligencia artificial necesita aún más poder de cálculo y son dispositivos más complejos que además añaden redes neuronales en su arquitectura. Entonces, al final, más pequeño en el mismo espacio de área es más potente, ¿vale? Todo eso son ventajas, pero también hay desventajas, que cuanto más reduces un dispositivo empiezan a aparecer o fenómenos cuánticos o empieza a aparecer la disipación recibe mucho calor al paso de una corriente. Las corrientes obviamente son más bajas porque el dispositivo es más pequeño para funcionar, pero la disipación de energía es otro problema que tienen estos dispositivos. Pero realmente, hablando de ingeniería de materiales, los mejores ingenieros de materiales del mundo están trabajando en todas estas empresas de microelectrónica, porque no es solo hacer un circuito electrónico, no, es fabricar nuevos materiales. Fabricar nuevos materiales, fabricar la óptica para conseguir esos nuevos materiales, fabricar cómo se disipa el calor, etcétera. O sea, cada todas las mejora en un propiedades, chip intervienen muchísimas personas en el ámbito de ingeniería de muchos aspectos. Ahora, cualquier pequeña mejora podría tener un impacto enorme, porque al final no sé cuál es la cantidad de chips que se produce, pero deben ser millones de millones. Son millones de millones y encima es un mercado que cada vez va a haber más. O sea, no es que digas, uy, esto vamos a parar, no. Cada vez, si uno mira la electrónica que estaba consumiendo una persona en los años 80 o 90, era muy poca. Un televisor, como mucho un ordenador, mejor como mucho un teléfono. Ahora todos conectamos en nuestras casas 4 o 5 dispositivos portátiles, usamos tablets, usamos teléfonos móviles, usamos auriculares inalámbricos, usamos de todo, y todavía queda muchas cosas por tener más chips, las ventanas. Sí, lo de las casas hay inteligentes. empresas que están montando ya ventanas con células solares integradas. Pues todo esos nuevos materiales vamos cada vez a usar más, se puede decir, electrónica o materiales que nos proporcionan más, sobre todo, más aplicaciones, y el otro campo muy grande es el de la energía. Cada vez cada ser humano consume más energía, gasta más energía cada día. Entonces, son dos cosas que están creciendo exponencialmente y van a, bueno, en mi opinión personal, creo que van a seguir aumentando bastante todos los años que vienen. Vamos, que viene una investigación importante en el campo de los materiales semiconductores para este tipo de aplicaciones, porque el más común que se utiliza es, por ejemplo, en transistores ha sido el silicio, ¿no? Ahora mismo, ¿qué otras propuestas están llevando a cabo ya aplicadas o más a largo plazo? Bueno, a ver, el silicio sigue siendo el rey, como un cantante. No, realmente es que el silicio al final, cuando uno lo analiza, es que tiene muy buenas propiedades. Es barato, se puede conseguir desde arena, no es tan sencillo, pero bueno, o sea, realmente es un material muy bueno, conduce muy bien la electricidad, conduce muy bien térmicamente y encima se puede oxidar fácilmente. Entonces, eso es un material que, por ejemplo, es conductor y si le oxido es muy buen aislante. Entonces, es las dos cosas y también es semiconductor. Entonces, tiene todas las ventajas. Pero es bueno para un tipo de electrónica, silicio. Si queremos electrónica de potencia, pues son mejores el nitruro de galio, otros semiconductores de la gama 3.5. Por ejemplo, los LEDs se suelen hacer con esos semiconductores 3.5. Y ahora lo que se está viendo es que se intenta hacer unas nuevas electrónicas para cuántica o comunicaciones cuánticas en las que se intenta emitir un solo fotón, fotónica. Entonces, para eso sí que se necesitan nuevos materiales tipo 2D, tipos materiales de una sola capa de átomos, 2 capas de átomos, y ahí entran el grafeno, el disulfuromobildeno, otro tipo de materiales, se llaman dicalcogenides, que incluso el ensamblaje diferente de esos materiales, un tipo de estructura sándwich, pues da unas propiedades o tiene un futuro muy prometedor de nueva electrónica o nueva
fotónica. Bueno, al final estamos cubriendo bastantes temas. Hemos hablado de escala atómica, de cómo podemos trabajar a escala atómica, de la importancia de trabajar a escala atómica para hacer ese tallado de materiales, poder conseguir transistores más pequeños. Hemos visto los problemas que puede haber, que creo que has mencionado pérdidas de energía o generación de calor, efecto túnel, bueno, o efectos cuánticos. Sí, bueno, o sea, realmente, o sea, cuando sacan un producto al mercado está muy optimizado, se han realizado muchas pruebas y funciona, o sea, realmente, lo que pasa es que hasta llegar al mercado pues es necesario chequear que todas esas pruebas, el dispositivo funciona y durante X tiempo y no se degrada fácilmente. Entonces, todos esos problemas son los que los ingenieros intentan solucionar a través de prueba y error. Y los materiales, bueno, los chips están muy probados al final, lo que nos llega, lo cual es bueno. Tenemos móviles estables, cámaras estables. Y has hablado de materiales 2D. Entonces vamos a preguntar un poco por aquí porque he leído cosas sobre estos materiales 2D y creo que es fascinante y voy a aprovechar un poco. El grafeno es el principal o el primero que sale cuando buscas material 2D. ¿Qué podrías contarnos sobre este grafeno o cualquier otro material 2D? Bueno, o sea, el gran avance del grafeno tiene muchas posibles aplicaciones, fue descubierta en el 2004. No, realmente es como, para que todo el mundo lo entienda así, pues ha usado grafeno casi toda su vida, o sea, sobre todo cuando eres pequeño. Pues el lápiz, la punta del lápiz es grafito, pues sí, ese grafito lo esfolias o quitas una capa muy fina, una capa de átomos, pues eso se supone que es el grafeno, es decir, una capa de átomos de carbono perfectamente ordenados y eso es muy buen conductor. Tiene una superficie específica más grande del mundo ese material. Además de muy buen conductor, buena superficie específica, pues tiene muchas posibles aplicaciones. ¿Cuál es la cosa? ¿Por qué hay pocos productos con grafeno en el mercado? Porque la tecnología tiene que ser robusta y se tiene que conseguir desarrollar muy bien esos dispositivos y que funcionen a lo largo del tiempo. Gracias al grafeno se pueden hacer fotodetectores, se pueden hacer emisores de un solo fotón, pero también tiene una gran aplicación, se ha visto, debido a su gran área superficial y a la conductividad, para dispositivos de almacenamiento de energía. Por ejemplo, yo estoy trabajando en supercondensadores de grafeno y realmente es como de las aplicaciones energéticas del grafeno, es como de las más importantes porque realmente se ve una aplicación industrial. Pero también hay gente en el MIT, como el profesor Pablo Jarillo, que consiguió descubrir que dos monocapas de átomos de grafeno giradas a un pequeño ángulo en torno a 1 grado, 1,1, pues pasaba ese material de conductor a superconductor. Entonces, tienen un amplio abanico de posibles aplicaciones. Lo que pasa es que también hay que desarrollar muy bien la tecnología para que sea muy estable en el tiempo y muy aplicable y cuando llega un producto al mercado es que también el precio sea competitivo. Y a veces la gente se olvida, pero las cosas de laboratorio todavía tienen un precio muy elevado y a veces hay que hacer estructuras más sencillas o procesos de fabricación de estos nuevos materiales más simples que se puedan llegar al mercado. Por ejemplo, se está intentando ahora fabricar grafeno usando un láser, que es todo más rápido, y con óxido de grafeno. Entonces se reduce el óxido de grafeno y aparece un grafeno no de tan alta calidad, pero muy fácil de usar, barato de producir y por ende más probable de que tenga muchas aplicaciones industriales. Ya, y queríamos preguntarte, porque eso, como bien dices, hay diversas formas de obtención de grafeno y en concreto en vuestras investigaciones en el ISOM, ¿con qué métodos de obtención de grafeno trabajáis o estáis desarrollando ahora mismo? Bueno, en el ISOM en el instituto intentamos tener la mejor tecnología posible a nivel mundial, entonces sí que
se adquirió un sistema CVD para crecer el grafeno de forma monoatómica, o también se pueden crecer 2 capas. Un CVD es como un sistema de Chemical Vapor Deposition System, un sistema de deposición químico en fase vapor, y entonces ahí puedes crecer el grafeno muy controlado y de muy alta calidad. Bueno, eso es una opción, pero luego hay otras tecnologías, por ejemplo, hacer grafeno a través de reducción, como he comentado, con láser. Entonces se puede utilizar cualquier polímero, el láser actúa sobre el polímero, reduce el oxígeno y al final tienes lo que se denomina un graphene-like, algo similar a grafeno con unos pequeños defectos, más defectos, pero que puedes aplicarlo a distintos materiales. Además, el uso del láser a veces lo que te hace es abrir poros. Entonces, cuanto más poroso, tienes más área superficial y entonces es mejor para baterías o para supercondensadores. O para sensores incluso, sí, que te da mayor área superficial para sentir estímulos. Y bueno, claro, entonces elegimos un poco el método de obtención del grafeno en función de la aplicación, ¿no?, a la que esté orientado luego ese grafeno. Sí, por ejemplo, en un proyecto teníamos integrar células solares de grafeno con supercondensadores, es decir, que la célula solar de grafeno captará la energía, genera un campo eléctrico y el supercondensador es el dispositivo que almacena esa energía, todo junto. Entonces, para la célula solar sí que queríamos un grafeno muy buen conductor, una sola capa, muy transparente, pues eso se hacía por CVD. Y, por ejemplo, para almacenar la energía, el supercondensador, pues se hacía por técnicas láser porque es más poroso y aumenta la área superficial. Entonces, para cada aplicación necesitas una técnica. Fíjate, el grafeno entonces, material 2D, que se hace en laboratorio, entiendo que no existe en la naturaleza, aunque lo has relacionado con el grafito, con la mina del lápiz. Sí, para que la gente lo entienda, pues a veces hay que intentar buscar qué es el grafito. Es un paquete de folios de 500 folios, ¿vale? ¿Qué es el grafeno? Pues un folio. Entonces hablando así, simplemente es una capa solo de átomos de carbono suelta. Entonces eso tiene muy buenas propiedades, pero claro, el grafito es muy buen material, se aplican muchísimas aplicaciones al grafito, pero tienes que conseguir sacar esa capa atómica. Entonces, otras opciones es el método de Hammers, por calentando incluso carbones, calientan mucho esos carbones, o se llaman coques esos carbones, pues al final, después de calentarlo y reducirlo por métodos químicos, también puedes obtener grafeno, óxido de grafito. Ese óxido de grafito lo convierten en óxido de grafeno y luego, nuevamente, reduciendo ese óxido de grafeno, consiguen grafeno. Entonces hay varias vías, no solo una técnica. Entiendo que ha sido el primer material 2D que se descubrió, el grafeno, en el 2004, si no he escuchado mal. Pero no es el único, porque antes has hablado también de otros tipos. ¿Cuántos hay? Hay cientos, o no sé si llegarán, no, miles, tantos no, pero a ver, ahora lo bueno de esto es que hace 20 años, y es una nueva oportunidad para toda la gente que quiera trabajar en nuevos materiales, es como que se descubrió esto, anda, pero si hay materiales de una sola capa de átomos y lo podemos manipular, porque claro, eso se sabía que existían, pero ¿cómo lo manipulas? Entonces, realmente pues, se ha conseguido manipular y hay, lo llaman dicalcogenides, o toda una familia, que está el disulfuro de molibdeno, el disulfuro de tungsteno, hay todo tipo de materiales y se pueden extraer y cogerlos. Y lo bueno de todo esto es que España, hay muy buenos investigadores en España que son líderes mundiales. Está, por ejemplo, Andrés Castellanos en el CSIC, en el Instituto de Ciencias Materiales. Pues él es un gran experto a nivel mundial en 2D. Otros, por ejemplo, Pablo Alonso González, ese está en la Universidad de Oviedo, pues ese está consiguiendo
que estos materiales 2D hagan rayos de luz nanométricos que les puedan controlar. Entonces, y eso salió en Nature Communication como hace unas semanas o algo así. Entonces, lo bueno que tenemos es que mientras España estábamos muy atrasados hace 40 o 50 años en tecnología, pues ahora estamos en un buen momento. Se ha mejorado muchísimo la investigación en España. Siempre se puede mejorar mucho más, pero realmente hay gente muy puntera aquí y que se consiguen hacer cosas muy avanzadas y que tienen muchas aplicaciones. Está Daniel Granados en Endea Nanociencia, pues también es otro centro de la Comunidad de Madrid que es muy bueno en nanociencia, o el ICFO en el Instituto de Ciencias Fotónicas en Castelldefels, cerca de Barcelona. Pues ahí les han conseguido dar ahora la Unión Europea, creo que son más de 300 millones para una nueva línea piloto en Europa, junto a unos holandeses, para hacer nanofotónica. Entonces, todos estos nuevos materiales tienen muchas aplicaciones y estamos no en la pole position, pero casi, o sea, de hacer grandes descubrimientos con gente española que luego está en el extranjero. Y también se va a fabricar otra sala blanca, Innofab, con José Garrido al lado del sincrotrón ALBA, o luego hay en Vigo otras nuevas, el proyecto Spark de fotónica, o muchos otros grupos con los que, o el IMEC, que es el gran instituto de microelectrónica a nivel europeo, bueno, y a nivel mundial, o sea, es un centro donde las grandes empresas prueban sus prototipos, pues su segunda sede va a estar en Málaga. O sea, es la primera vez que el IMEC lo van a sacar fuera de Bélgica y lo van a poner en Málaga. Y luego nosotros también trabajamos en un consorcio que es la red de salas blancas de micronanofabricación. Entonces el gobierno nos da un certificado que es Instalación Científica Técnica Singular, eso, ICTS. Pues, por ejemplo, Doñana es una ICTS, los telescopios de Canarias son una ICTS, son grandes infraestructuras singulares. Pues estamos unidos, el Centro Nacional de Microelectrónica, que es del CSIC en Barcelona, la Universidad Politécnica de Valencia, que está su centro de nanofotónica, y nosotros el ISOM aquí en Madrid, en la UPM. Entonces, realmente tenemos a gente buena, tenemos centros punteros y tenemos redes de investigación. Entonces, sí que es un nuevo mundo que, claro, la gente siempre es muy nerviosa y quiere un producto al año o a los 2 años. Pero lo importante es por qué salen esos productos. Pues porque 5 o 10 años antes han estado en Alemania, en Estados Unidos, en Corea del Sur, trabajando investigadores. Y entonces, todos estos investigadores estamos trabajando ahora y probablemente en 5 o 10 años salgan muchos nuevos productos nanométricos en España o en redes de laboratorios que tenemos con colaboraciones con otros centros que realmente han salido y han tenido la tecnología de españoles detrás de todo eso. Sí. Pues es una maravilla saber que ahora en España tenemos un panorama tan bueno de investigación en temas muy punteros, como estamos hablando de los materiales 2D, que van a tener unas aplicaciones muy diversas y que van a permitir la evolución tecnológica en muchos sectores, y ver que tenemos centros aquí y investigadores muy especializados ya en esos temas. Me ha asustado la cifra de 300 millones de euros y la cantidad de centros de investigación que hay dedicados a esta nanotecnología. Están saliendo ahora muchas noticias sobre la crisis de los chips, sobre productores de chips que están sufriendo consecuencias por temas geopolíticos. ¿Cómo de factible, o bueno, mejor dicho, cómo está la industria de la microelectrónica en España? ¿Seríamos capaces de producir chips de series? Bueno, a ver, o sea, hay alguna empresa tipo Fagor en el País Vasco, etcétera, hay Audax Photonics en Valencia, o sea, hay empresas que fabrican chips en España, o KD,
ADPOV, o ahora se llama KD. O sea, hay mucho, Arquimea también, o sea, hay muchas empresas, no puedo nombrarlas todas. Hay un tejido empresarial en España que se hace de chips, pero ¿cuál es el problema? Que casi toda la fabricación mundial es o Taiwán, TSMC principalmente, que es el líder ahora mundial, o Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió durante el COVID? Pues que apareció la crisis de los chips, que realmente nadie necesitaba, como estábamos todos en casa, nadie necesitaba coches nuevos, pues la industria de microelectrónica decidió hacer pues, los chips para cafeteras, para robots aspiradores, etc. Y luego cuando empezamos a volver a la normalidad, pues todo el mundo vio que, uy, no, las partidas de chips, cada vez necesitamos toda la humanidad más chips para automoción y para muchas otras aplicaciones, y que no hay tantas empresas, porque estas grandes empresas, TSMC, Samsung, Intel, etcétera, Qualcomm, se cuentan con el número de los dedos de las dos manos, y realmente casi todas dependen de China o de Estados Unidos. Y entonces se vio en Europa que, oye, ¿y por qué no fabricamos chips en Europa? O sea, y entonces hay una política ahora, o unas iniciativas en Europa de aquí al 2030, pues si solo tenemos un 10% del mercado de los chips, ascender a un 30% del mercado de los chips. ¿Por qué? Porque realmente es que se aplican a todo, se aplican en casi miles de cosas que no nos damos cuenta, todo tiene un chip. Entonces, no podemos depender tecnológicamente de un solo país o de una sola tecnología, incluso hasta las propias fábricas chinas, como TSMC o de Taiwán, están cambiándose de sitios. O sea, van a meter en Arizona, ya está casi una nueva planta de TSMC, y en Alemania están metiendo otra planta de TSMC para fabricar dispositivos. Es un mercado global. Entonces, es un mercado global muy importante y que dependemos estratégicamente de hacer mejores dispositivos, y es una industria cara, pero también lo bueno es que es muy beneficiosa en dinero. Entonces, es importante tener eso. Realmente los grandes, si uno se fija qué país son los más avanzados, pues obviamente son los que más han invertido en tecnología. Y son los que fabrican más tecnología, están en el top 10 en el G7 de países más avanzados del mundo. Esa es no es que tengan mejores gobernantes o no, ¿no? Es que realmente invierten más en tecnología y sacan más productos tecnológicos. Esos son los países más potentes del mundo. Que en algo tan pequeñito como un transistor, al final casi no podemos hablar a nivel nacional, sino que tenemos que ir a escala europea para poder ser competitivos contra los actuales productores. Es que, o sea, lo más sorprendente, a ver, la industria de la microelectrónica es una industria cara. Para que os hagáis una idea, una máquina, lo sorprendente es que las máquinas que realmente fabrican los chips es una tecnología muy avanzada óptica, que usan unas resinas de stream ultraviolet lithography, o sea, de ultravioleta extremo. Pues esa empresa es una spin-off de Philips, que se llama ASML, que está en Eindhoven, en Holanda. Pues esos fabrican las máquinas. Las máquinas para hacer un chip hoy en día pues es como un tráiler de camión, o sea, de tamaño. Madre. Y ya empezaron costando muy caras, empezaron costando 20 millones, pero las últimas están costando, solo esa máquina, 350 millones, la última versión. Entonces, euros. De euros, sí, de euros. Entonces, esas empresas, claro, montar una fábrica de semiconductores es muy cara, lo que llaman una foundry, es muy cara, pero realmente tienes que hacer ese esfuerzo para conseguir estar en el estado de arte de la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que se intenta? Que Europa no se quede atrás, porque si te quedas atrás, pues lo que he dicho, los países más potentes son los que más tecnología tienen. Entonces, esa es la clave para estar arriba de todo, y se hacen avances no solo en biomedicina con estos chips, que en energía, en tecnología, en comunicaciones, etc. Sectores críticos, energía, comunicación, medicina.
Sí, sí, transmisión de datos, o sea, es que todos dependen Sí, de un yo ahora chip. con lo de la inteligencia artificial y todo el desarrollo que se está dando en eso y en robótica, ya se dispara muchísimo. Pues, aún más, o Se sea, dispara muchísimo. por eso digo que el futuro va a ser más trabajar en estas cosas. Nada, necesitaremos buenos investigadores que vengan. O que Hacerlo sí, mal. que se formen aquí o que se hayan ido a formar fuera y que vengan con sus conocimientos aquí para impulsarlo desde España. Sí. Y bueno, volviendo un poco a lo que dijimos en tu presentación, que eres el director del Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología de la UPM, ¿cómo nos podrías resumir las distintas líneas de investigación que estáis desarrollando allí, las instalaciones, equipos? Bueno, el ISOM es un instituto de investigación interdepartamental, es decir, cualquier investigador de la UPM o incluso de otros centros o institutos podría trabajar ahí. O sea, realmente es... Entonces, lo que queremos es tener proyectos ambiciosos y que sean de alta tecnología. Muchas salas blancas tienen unos requisitos muy estrictos, porque si solo trabajan en silicio, solo pueden trabajar en silicio. Lo bueno que tiene el ISOM es que es una sala blanca que admitimos cualquier tipo de material, porque intentamos hacer prototipado de nuevos materiales, estudiar nuevos materiales. Entonces, hay una línea de avances en tecnología microelectrónica, en la cual se estudian, pues, sobre todo, se usan semiconductores 3,5 para hacer o bien LEDs o materiales de conductores de alta calidad, o también se están empezando a fabricar, incluso también con grafeno, single photon emitters, emisores de un solo fotón para lo que se llama comunicaciones cuánticas, que es transmitir la información a través de fotones. Luego, por otro lado, se investiga en energía. Pues estamos todos los de grafeno para supercondensadores de grafeno, y también hay otros grupos que hacen algunos puntos cuánticos para células solares avanzadas. Por ejemplo, tenemos un investigador, una ERC, que es la beca más grande de Europa que se da a un investigador, pues se va a traer un nuevo sistema MBE de 2 millones de euros para crecer, pues integración de semiconductores 3,5 con silicio para hacer unas células solares más avanzadas. Entonces, y luego también hay un grupo dedicado a magnética, a materiales magnéticos, perdón, pues sobre todo trabajan en espintrónica, en computación neuromórfica, etcétera. O sea, hay muchos, cada uno está trabajando en distintas líneas, y lo bueno es que usamos equipos que están en la sala blanca, todos los podemos usar y cada uno hace su investigación puntera en el área que cree conveniente. Vamos, muy multidisciplinar. Sí. Y en tu grupo en concreto, os estáis más centrados en grafeno y también en electrónica flexible, ¿no? Sí, bueno, Últimamente... realmente lo que hemos visto es que el grafeno pues realmente tiene aplicaciones para la energía, pero también al ser poroso, flexible, pues se puede utilizar muchas veces también como sensores o también como para distintos dispositivos que realmente interesa mucho, también que se puedan aplicar sobre una parte del cuerpo o sobre elementos redondos, y porque al final no solo es la electrónica de toda la vida rígida, sino que también hay que hacer electrónica flexible. Con electrónica flexible me estaba imaginando el móvil que se abre, pero acabo de descubrir que hay algo más, aparte de solo móviles que se abren. Sí, por ejemplo, me refiero a Andrés Castellanos, que es un investigador del CSIC, pues le han dado un gran proyecto de 10 millones de euros en la Unión Europea, que quieren meter electrónica flexible sobre la piel. Pues bueno, o sea, es un ejemplo de aplicaciones. Entonces, realmente llevamos poca electrónica en nuestro cuerpo. En un futuro, hay gente que se implanta un chip, nadie pide eso, que es un poco escabroso y tal, o sea, pero sí que vamos a avanzar en muchas otras cosas, de llevar camisetas que nos dan calor cuando tengamos frío, y eso va a ser electrónica. Vamos a tener materiales diferentes que
que van sobre nuestro cuerpo, o para qué vas a tener que estar llevando un móvil en tu mano. Si lo puedes Ya, lo tener. puedes ver ahí en tu brazo. Entonces, o ya Llamada entrante. las gafas, por ejemplo, ya vuelven a tener, ¿cómo se llama?, cámaras de visión. Entonces, todo va a estar un poco integrado y simplemente para facilitarnos la vida o para mejorar nuestra calidad de vida. El concepto de sala blanca ha salido varias veces a lo largo del podcast. Y bueno, esto me lo traigo preparado. Es un entorno muy limpio para trabajar, que hasta en algunas salas blancas solo permiten un tipo de material. Pero, ¿qué ocurriría si no se trabaja en una sala blanca? Bueno, a ver, necesitas controlar el número de partículas que hay en el aire, porque los dispositivos que haces son muy pequeños y si cae una mota de polvo, pues se estropea. También un poco la temperatura, pues, y unas ciertas condiciones. Entonces, sobre todo de limpieza, porque si no, todos estos materiales necesitan, haces litografías muy pequeñas, cualquier modificación te estropea el dispositivo. Entonces, sí que necesitas ese entorno de sala blanca que, para que la gente se haga la idea, un quirófano está muy limpio. Pues estas salas blancas están 100 veces o 1000 veces más limpias que un quirófano. Entonces tenemos que ir metidos en trajes especiales y con eso intentar producir el mejor material posible. Claro, una mota de polvo respecto a un nanómetro, que es el transistor que estás haciendo, Es sería mucho mayor. como un meteorito. Sí, casi. no, más grande. Más grande. Fíjate. El Armagedón de dispositivos. Una mota de polvo. Y bueno, para los estudiantes que nos estén viendo o escuchando, si se quisieran unir a vuestro grupo de trabajo, como prácticas, tesis, doctorado, ¿qué opciones tienen? ¿En qué línea se pueden incorporar? Pues bueno, siempre estamos abiertos a que venga todo el mundo que quiera trabajar con nosotros, pero claro, o sea, tiene que ser trabajador, o sea, que es así y buena persona, o sea, y simpático. O sea, no, es broma esto. O sea, a ver, tiene que ser alguien, lo que buscamos realmente es alguien que esté motivado. ¿Por qué? Porque cuando alguien está motivado y le gusta mucho lo que quiere, cada vez quiere más. O sea, nosotros intentamos ayudar, supervisar a esa persona, pero lo bueno es que el estudiante se sienta cómodo, le guste lo que está haciendo y cada vez quiera más. Eso es el caso ideal. Entonces, cogemos a todo tipo de gente de distintos países, de distintas procedencias y también como profesor tienes que intentar conseguir lo mejor de esa persona, o sea, también como profesor, como investigador. Entonces intentamos tener buen ambiente y que la gente que pasa por nuestro laboratorio consigan luego todos consiguen o bien buenos puestos de trabajo o han hecho un buen trabajo y les abren muchas oportunidades nuevas. Pero tenemos, por ejemplo, incluso hemos tenido gente de Argelia, tenemos un proyecto europeo en Túnez que está intentando crear su primera sala blanca, entonces tenemos también estudiantes de Túnez, pero también hemos tenido estudiantes de Italia, de Alemania, etc. Nos estamos acercando ya al final del podcast, ya estaremos cerca de la hora. Vamos a hacer una última pregunta, si Aida quiere luego otra, podríamos tener una segunda, que va a estar relacionada con el origen o la evolución de los materiales. ¿Cómo ha sido la evolución de los materiales utilizados en microelectrónica desde el inicio hasta el final? Como el primer material y qué hay ahora mismo. Bueno, pues en realidad es una palabra, es espectacular el avance. Cuando uno piensa que en los 50 no había ni transistores ni nada, pues empezaban, pues claro, tú empiezas a mirar cuántos años han pasado, ni siquiera 75, y mira todo lo que tenemos. O sea, realmente cualquier teléfono móvil, cualquier cosas, a veces pongo a los estudiantes una transparencia de la electrónica que había para ir a la Luna, la capacidad de la GPU, la RAM, todo lo que pesaba ese ordenador de lo que tiene un Apple, un dispositivo móvil, y es espectacular. Entonces, lo sorprendente es que con los mismos materiales que ha sido el silicio han conseguido, ser humano, trabajar, modificarlo,
doparlo, implementarlo, unir otros materiales, crear estructuras más complejas, y todo eso han sido en el fondo ingenieros de materiales. Entonces, todo eso han conseguido desarrollar un producto cada vez mejor y mejor y mejor. Entonces, repito, esto tiene esos 75 años de historia y ha mejorado una barbaridad. O sea, ha sido espectacular. Probablemente sea de los campos que más se ha avanzado, no solo reduciendo el tamaño, sino incorporando nuevos materiales, y un teléfono móvil tiene casi toda la tabla periódica de materiales. O sea, entonces, es realmente, si alguien quiere trabajar en materiales, es un buen campo. O sea, es donde más materiales se va a ver, y toda la gente piensa que la microelectrónica o la electrónica es hacer placas de estas verdes de PCB y tal. Claro. Hay gente que se dedica a esto, pero lo importante es lo que hay dentro de cada Sí, lo que no hemos visto a simple vista. Y eso es lo importante, cómo conseguir fabricarlo, cómo hacer modificar ese material para que dé una propiedad u otra. Eso es lo interesante. Analizando casi toda la tabla periódica, aquí se abriría una pregunta importante, que es ¿cómo se recuperan luego para reciclar? Bueno, hay proyectos y de hecho intentan, casi todas las fabricantes de baterías, como hay unos elementos químicos puros o que son difíciles de encontrar en la Tierra, pues realmente las intentan extraer. O sea, nosotros, por ejemplo, incluso hemos empezado un proyecto de eso, de que nos van a dar unas baterías de coches y vamos a intentar conseguir de esas baterías ya usadas, gastadas, fabricar nuevos dispositivos con grafeno. O sea, con el grafito del ánodo de esas baterías, transformarlo para conseguir grafeno. Pero bueno, o sea, es difícil, o sea, no es algo sencillo, pero se intenta. Pues la siguiente que te quería hacer yo, la verdad que ya ha salido bastante a lo largo de la entrevista, que sería qué materiales están ahora mismo en el punto de mira para el desarrollo o hacen falta desarrollar para continuar con la evolución de la microelectrónica, pero que ya hemos ido comentando, pero por hacer un poquito de recapitulación. En principio hablábamos de semiconductores, ¿no? Y materiales 2D, ¿no? De nuevo desarrollo. A ver, yo creo que siempre el futuro es muy difícil predecirlo, pero sí que es cierto que un material, cuanto más lo puedas toquetear, más le puedas modificar a escala nanométrica, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque mejora su área superficial, su aspect ratio, su altura frente a su anchura. Entonces, todo eso mejora, y entonces es como decir, bueno, pues si quiero hacer un dispositivo mejor, tengo que modificar ese material. Entonces, todo el futuro que se viene o lo que se espera en un futuro de la electrónica, pues van a ser, sobre todo lo que se está esperando mucho es de estos materiales 2D. ¿Por qué? Se cuesta fabricar ahora porque los tamaños son pequeños, pero si se pueden fabricar a gran escala, van a tener muchas aplicaciones. Y luego también, sobre todo, el punto esto de hacer electrónica flexible. ¿Por qué? Porque realmente la podemos llevar, es una electrónica que tiene que ser flexible, pero a la vez robusta. Sí, todo lo que sea inteligencia artificial ahí va a ayudar. Y luego, con más electrónica, más capacidad de cálculo implementada con los materiales, pues todo lo que es inteligencia artificial, pues vamos a ver, no sé cómo decirlo, va a haber muchos avances en los próximos 10, 20 años y todos nos va a sorprender mucho de, uy, qué raro, en el 2024 qué poco tecnológicos erais. Cuando ahora parece que estamos, con lo que tenemos, somos lo más tecnológicos posible. Pues no, dentro de 20 años miraremos 20 años atrás y simplemente hacer la prueba. Hacer la prueba, ¿qué es lo que había en el año 2000? Pues ha cambiado bastante. Yo creo que nos tenemos que quedar aquí. Sí. Has hecho una previsión a 20 años. En 20 años nos sorprenderemos de los avances tecnológicos. Me lo apunto en el calendario y reescucharemos el podcast de 20 años y nada, y
Seremos hologramas. Me quedo con un buen sabor Claro. de boca de ver que hay un buen panorama en España de investigación en estas tecnologías y con estos materiales. Y nada, muchas gracias, Javier, por haber estado aquí con nosotros compartiendo tus conocimientos. Y nada, Pues nada, nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias por habernos escuchado hasta aquí. Materiales UPM en las redes, Spotify, YouTube. Y hasta pronto. Chao. Chao.